tanto que Aristóteles comienza a desarrollar el concepto de la propiedad privada. En muchas cosas Aristóteles está equivocado, pero también sabemos que era un gran maestro de los que saben, como le decía Dante Alighieri, ¿verdad? Entonces, ese por un lado, y por el otro el nacimiento de la ciencia. Si bien el maestro de Aristóteles, Platón, hablaba de la dialéctica, Aristóteles posiciona el concepto de las realidades apodícticas, ¿verdad? O sea, que lo que son evidentes por sí mismas, y que son las dos metodologías por excelencia, ¿verdad? La dialéctica, que trata detrás de un diálogo buscar llegar a la verdad, y las realidades, las proposiciones apocalípticas, apocalípticas. Ya me se lengua toda la traba, como dice. Sí, apodícticas, perdón. ¿Verdad? Que son las realidades en sí mismas, ¿verdad? Eso para mí fue el inicio de la grandeza de Occidente, ¿verdad? Por supuesto, después esto tenemos que ver que guerras hubo siempre en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Las guerras médicas que le llamaban así los griegos, los helenos le llamaban así porque ellos creían que la cultura meda nada más era la dominante en la cultura oriental, sino los medos eran parte nada más de esa gran cultura oriental que eran los persas, que en esa época estaba gobernada por la dinastía Aqueménida, que era Darío I y sus sucesores, ¿verdad? Cuando por fin Grecia tiene paz, fue detrás de una sangrienta guerra, porque ustedes saben que entre ellos casi se liquidan todo, ¿verdad? Entre los espartanos, los atenienses, los tebanos, bueno, era un quilombo, ¿verdad? Hasta que viene Alejandro Magno y pone orden con una sangrienta represión también, ¿verdad? Y comienza lo que conocemos como la expansión del Occidente, que es la helenización, ¿verdad? Todo tiene que ver con esto, ¿verdad? Todo tiene que ver con dónde terminamos hoy en América, ¿verdad? Esa expansión, si bien puede ser criticado, por supuesto que es criticado, porque era la cultura de la época, el más fuerte se sometía al más débil, y los que tenían más tecnología, más desarrollo, finalmente iban sometiendo, ¿verdad? Lo que le permitió a los macedonios, que ni siquiera eran considerados griegos, era sencillamente su tecnología, que era la falange, ¿verdad? Y la caballería, que era muy hábil, ¿verdad? Los famosos getaioi, ¿verdad? Entonces ellos comienzan su expansión, que llegan hasta los rincones más impredecibles en la época, hasta la India nada más y nada menos, y llevan esa idea de la cultura occidental, que es la investigación científica por sobre todo. Abren grandes centros de investigaciones, la más famosa fue Alejandría, y comienza ese arribo hacia la civilización moderna que vino desde Occidente, ¿verdad? En la biblioteca de Alejandría se desarrollaron las tecnologías más increíbles, que hasta hoy no podemos explicar muchas cosas. Imagínense que, por ejemplo, Eratóstenes ya sabía la circunferencia de la Tierra, bueno, por 500 kilómetros se equivocó, ¿verdad? Pero bueno, se perdió mucho material. Y muchísimo material se perdió. O sea, el avance de la investigación científica gracias a la helenización es pero brutal, y se cayó, y bueno, se perdió todo nuevamente, porque después vino la famosa guerra de los diádocos, ¿verdad? Los herederos de Alejandro se repartieron todos los imperios, bueno, se repartieron en varios imperios, hasta que eso le debilita y es finalmente conquistado por Roma. Roma somete a Grecia y, gracias a Dios, digo yo, para la cultura occidental, absorbe mucho también de la cultura griega, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad que eran helenos, los romanos le llamaron griegos a ellos, ¿verdad? Y comienzan a adecuar su cultura misma a la de ellos, ¿verdad? El propio Pericles, bueno, no Pericles, porque Tucídides es el que escribe los discursos fúnebres de Pericles, le menciona a los romanos sin mencionarles como romanos. Hablan más de que vienen y copian de nosotros y tratan de llevar nuestra filosofía a sus tierras, decía por los romanos, ¿verdad? Está en el discurso de Roma, ¿verdad? De Tucídides, ¿verdad? De Pericles. Entonces, ¿qué pasa? Europa, como bien decía el doctor, se divide otra vez en dos. La continental, que es
Francia y especialmente las provincias germánicas, que nunca fueron penetradas por quienes, por la civilización occidental, eso hay que decirlo, ¿verdad? Los germanos nunca pudieron ser conquistados por los romanos. La campaña más exitosa que se hizo en contra de los germanos fue la del emperador Marco Aurelio, ¿verdad? Sí. Pero el otro que terminó un desastre, que era de Octavio, el famoso, la masacre de Teutoburgo, donde murieron 6.000 legiones romanas, terminó una debacle, ¿verdad? Entonces nunca pudieron conquistar por completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se constituyó una especie de barrera hacia las ideas también, ¿verdad? Hasta que finalmente los romanos logran conquistar las penínsulas que hoy es Inglaterra, ¿verdad? La Gran Bretaña, y fundan Longino, ¿verdad? Que hoy es Londres. Ahí comienza un renacimiento, por decirlo así, de las ideas, de los conceptos de la propiedad privada y otros que vinieron de cierta forma impregnadas dentro de la civilización greco-romana, ¿verdad? Es ahí donde comienza la verdadera bifurcación del occidentalismo, porque hay un occidentalismo positivista que es la propia de Francia, de los germanos, de Alemania y todo lo que eran las provincias germánicas, y la otra que es la del Common Law, ¿verdad? Que es la de las islas británicas, ¿verdad? Entonces por eso tenemos hoy de cierta forma dos conceptos, dos ideologías dentro, es como una especie de Frankenstein la ideología occidental, pero el origen mismo, el origen es justamente el cientismo y la propiedad privada. Eso es lo que le dio la grandeza a Occidente y permitió someter a todos sus enemigos, porque la tecnología era muy importante en la guerra, siempre lo fue, ¿verdad? Y lo sigue siendo, y de cierta forma cuando España, y eso es muy poco conocido también, España, si bien está caracterizado por muchas tropelías, también la leyenda negra hizo estragos, porque desvirtuaron muchas cosas. Por ejemplo, los famosos fueros del año 800 se le adelantó al Bill of Rights, incluso a la Carta Magna de 1215, ¿verdad? Imagínate que ya se hablaba de conceptos libertarios en el Foro Juzgo, ¿verdad? Entonces, esa expansión, porque la Hispania era una provincia romana, ¿verdad? Entonces, viene de cierta forma algunas ideas hacia América Latina, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La primera gran ingeniería social que tuvimos en América Latina fue justamente por la Casa de Austria, ¿verdad? Que era la que gobernaba el trono en España, ¿verdad? Sí. Los reyes católicos, ¿verdad? Que comienza el primer gran diseño de una sociedad. O sea, tenían todo lo que la ideología del momento decía. Si vos tenés una sociedad en tabula rasa, el buen salvaje, que lo podés moldear a tu antojo, bueno, qué mejor que América Latina, ¿verdad? Entonces todos los mejores intelectuales de la época comienzan a diseñar una nueva sociedad, una sociedad perfecta, una sociedad en donde no iba a haber más la pobreza, en donde, bueno, ahí comienza todos estos jesuitas, hacen todo lo que es el experimento comunista, ¿verdad? De meterlo a los indígenas en reducciones y una serie de cosas, ¿verdad? Por supuesto termina en un total desastre, ¿verdad? Y así comienza una serie de ideas que a medida que se iban imponiendo también en Europa, también venían acá y trataban de poner. Después viene, por ejemplo, el racionalismo, que es el padre de la Revolución Francesa, ¿verdad? O sea, ideológicamente hablando, ¿verdad? Que el racionalismo iba a ser la nueva luz para gobernar. O sea, el racionalismo no se debe entender porque estamos a favor o en contra del uso de la razón, sino que el racionalismo como corriente filosófica que dice que vos podés hacer ingeniería social desde la razón, o sea, el constructivismo racional, en otras palabras. Entonces, tenemos una historia muy profunda que comienza con el advenimiento de la idea y el concepto de la propiedad privada y el método científico. Estas dos cosas juntas fueron lo que le dieron la máxima
fuerza a Occidente para expandirse porque le dio el concepto o sea, le dio las herramientas para construir una tecnología que los permitió someter prácticamente a todos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto de ningunear el descubrimiento de América, ¿verdad? Está la creencia de que antes que vengan los españoles era una tierra dorada, la tierra sin mal, el añá, ¿cómo es que le dicen acá? La tierra sin mal, Sí. no sé, no me acuerdo de esto. Sí. Y después eso tiene digamos, sus réplicas en otras constituciones como la ecuatoriana con el summa causai, en Bolivia también. ¿Y qué es lo que es el summa causai? Ese concepto que meten dentro de las constituciones para que eso sea más fuerte que la propiedad privada. Hoy están logrando ese objetivo. Esa es la verdadera razón por la que los pueblos originarios, entre comillas, no pueden ser tocados. Utilizan, y no saben, no se imaginan cómo se le utiliza a los indígenas para todo esto, para arrasar con la propiedad privada, porque son manipulados, por ejemplo, por Sisto Pereira, esa su fundación, con Víctor Pereira, con esa su fundación Altervida que estamos viendo en todos los medios, cómo están utilizando a estos pobres indígenas y se los lleva para invadir propiedad privada, ¿verdad? Y bajo la excusa de que son tierras ancestrales, que todo es mentira, por supuesto, ¿verdad? Ellos lo utilizan y los llevan como nómadas a todas partes, sobornan a los líderes y van construyendo un relato, ¿verdad? Entonces, ese relato está basado en ese concepto de las tierras ancestrales, que supuestamente tienen más derecho que la propiedad privada. Finalmente, en esta guerra que están metiendo, esa es la intención a tu pregunta. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué le están diciendo a los chicos de que la invasión de los españoles a esta tierra, que nosotros íbamos a desarrollarnos nomás luego sin ellos? ¿Y quién te está diciendo un rubio de ojos azules, verdad? Sí. O sea, que te habla, te dice que se iba a desarrollar por sí solo. O sea, que en realidad no le interesa. No. O sea, a ellos lo que les interesa es el concepto del comunismo, porque para ellos, y eso le enseñan a nuestros chicos en la escuela,